Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la impronta catalana en la industria y el comercio de nuestra ciudad. La presencia catalana en el comercio de la ciudad de Santiago de Cuba en el siglo XIX fue tan abrumadora que los santiagueros llamaban catalán a todo comerciante, aunque este fuera incluso un negro. Los comercios de víveres tenían pésima fama por las groserías que los catalanes se permitían con las esclavas y con las negras libres que iban a comprar en sus establecimientos. Sin embargo, los de las tiendas donde se vendían telas y lencería eran muy correctos en su trato, pues allí compraban directamente las señoras y señoritas del vecindario. Durante la Guerra de los 10 años, los almacenistas catalanes y empleados de las tiendas se incorporaron masivamente a las filas del cuerpo de voluntarios. Los tenderos catalanes, en opinión de algunos santiagueros de la época, estaban más interesados que la propia España en mantener el estatus colonial de la isla. En la primera mitad del siglo XX, muchas familias catalanas acriolladas fueron propietarias de gran número de comercios e industrias en Santiago de Cuba e hicieron una contribución significativa a la cultura local. Durante muchos años Ana Ortega ha estudiado la presencia de los catalanes en nuestra ciudad. Ella es sin lugar a dudas la historiadora de los catalanes, como la reconocen la mayoría de sus colegas. La característica fundamental del comercio catalán en Santiago de Cuba es muy interesante porque los catalanes habían asentado en Santiago de Cuba desde el siglo XIX. En el XX no son tan numerosos como en ese siglo. Sin embargo, su presencia en el comercio dio mucho de que comentar, porque se hablaba en la ciudad siempre del comercio y las industrias catalanas, hasta el punto de que actualmente quedan todavía muchas huellas de ese comercio catalán en las diferentes arterias de la ciudad. En Enramadas, por ejemplo, quedan muchos comercios que tienen en sus pisos y en sus fachadas los nombres de aquellos comercios que se fundaron incluso en 1840. Tenemos muchos en el caso también de la industria. Las grandes fábricas de ron de Santiago de Cuba, del 19 que pasan al 20, fueron fundadas por industriales catalanes que incursionan en el ron después de haber sido empleados, haber sido propietarios de tiendas de otro tipo de giro. Y sin embargo, es el ron importante de la ciudad. Bacardí, ustedes saben que es una fábrica de ron que se fundó en 1862 y quedó hasta nuestros días. También tenemos industrias de ron, que es el Ron Castillo. Ese también es de fabricación de propietarios catalanes. Era de una firma llamada Rovira y Compañía, que eran un grupo de hermanos que eran los dueños de esa fábrica. También el santiaguero tiene mucho orgullo sobre el ron paticruzado. Ese lo hizo un grupo de catalanes que tenían una fábrica de ron que era la compañía Camps y Hermanos. Enrique Camps Nonel, Benjamín Camps Nonel, y luego pasa a un primo que era Enrique Camps. O sea que fíjense cómo el ron santiaguero, que tanto orgullo le da a la ciudad, es hecho por industriales catalanes. Y así vemos en otros giros, porque el catalán comerciante, el catalán industrial, que es a lo que se dedica la mayoría de los catalanes, tanto en el siglo XIX como en el XX, incursionan en todos los giros habidos en el comercio. Los vemos en peleterías, en ferreterías, en tiendas de ropa, en tiendas de víveres, bodegas, carnicerías. El catalán tenía una característica fundamental, o tiene, según los testimonios que le voy revisando a muchos de sus descendientes, que era un espíritu de trabajo muy grande, porque
el interés que tenían los catalanes cuando vinieron a Cuba, tanto en el 19 como en el 20, era de enriquecerse para poder regresar a Cataluña. Esa es una característica que está, me imagino, en casi todos los inmigrantes, que es regresar a la patria. Pero sin embargo, el catalán lo convierte en un sueño permanente. Todo su movimiento es precisamente para lograr hacer las Américas, que era como se decía en aquella época a los inmigrantes que venían a América, para enriquecerse y regresar. Y ellos no escatiman esfuerzo en ningún momento de su vida. Ellos trajeron un lema en el siglo XIX que lo traen en el XX, que es 5 años de privaciones y una fortuna. Y ahí a trabajar en cualquier cosa para ganar dinero. Muchos pueden regresar. Ese sueño del regreso de los catalanes lo logran algunos, que son los fundamentalmente que triunfan en el negocio. El siglo XX tiene una característica para los inmigrantes y para los pobladores de Cuba, que es un siglo muy convulso económica y políticamente. Bueno, todos sabemos los problemas de los gobiernos republicanos con su crisis que tiene el capitalismo en este siglo, que hacen que muchos de los catalanes y de la población cubana y del mundo en general se arruinan, y entonces para ellos el regreso fue ya imposible. Esa es una característica muy interesante de los catalanes. Una mirada a la guía comercial de Santiago de Cuba, en la que se anunciaban los principales comercios e industrias de la ciudad, nos permite asomarnos a un universo de productos y servicios que aún pueden provocar recuerdos y añoranzas en las viejas generaciones de santiagueros. Veamos: Roncam, Joyería El Brazalete, Refrescos Piñol y Tapicola, Gaseosas Pavo Real y Oriental, Agua Carbonatada San Juan, Fábrica de Dulces La Abeja, Chocolates Finos La Imperial, El Baturro, Joyería Nieto, Millares Ortiz, importadores de armas, explosivos y ferretería, el mejor de todos, Ron Guillaume, Ron Castillo, La California, Gran Peletería Samson, Las Columnas, La Colmena, Marmolería, Ferretería Sendella S.A., Rovira y Compañía. Muchos catalanes que vinieron a Cuba a hacer América encontraron en Santiago su hogar, y aquí hicieron una importantísima contribución a las yacos santiagueros. Mi padre, Francisco Carulla Solsona, llega a Cuba en el año 12 aproximadamente, tenía él 14 años de edad. Permanece un tiempo en La Habana sobreviviendo, incluso trabajando en los cafés de los muelles, etcétera, hasta que él logra tener la posibilidad económica de venir para Santiago de Cuba, donde ya tenía un hermano que trabajaba también en el giro gastronómico, y por ahí él comienza aquí en Santiago de Cuba. Hasta que logra tener un poco de independencia económica, y entonces, junto con otro catalán, Seiro, ellos compran o forman, o constituyen el Café La Giralda, y ahí están un tiempo donde se consolidan económicamente y logran, paralelamente con La Giralda, pues tener el café, abrir el Café Vista Alegre. Café Vista Alegre, que es donde ahora está el Siroa, y La Giralda, que es donde ahora está el Hotel Bayamo, exactamente. Pero ¿qué pasa con el Café Vista Alegre? Que estaba fuera de la ciudad y las dificultades del transporte, había un solo tranvía, etcétera, eso no progresa, y entonces ellos cierran el Café Vista Alegre y abren solamente, se quedan solamente con La Giralda. Ahí en el año 27 papá va a España y lleva mejoras económicas para la familia, porque realmente la intención del viaje a las Américas era mejorar económicamente a la familia que había quedado allá. Él retorna y ya después en el año 28, aquí, estando en La Giralda, y no habían cerrado todavía el Café Vista Alegre,
se separa de Seiro y alrededor de los años 40 él abre de manera ya independiente, separado de Seiro, la cafetería Carulla, que era como le llamaba, en Heredia y San Félix, donde ahora está la Casa de la Trova. Él compra enfrente y se expande, y es donde hace lo que le llama la nueva cafetería y restaurante Carulla, en Heredia y San Félix, pero en la otra esquina, donde posteriormente estuvo la Casa del Queso. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, la huella catalana en la industria y el comercio de Santiago de Cuba es antigua y muy profunda.